del transporte celular. Entre ellas tenemos al Alzheimer, de la cual le hablaremos el día de hoy mi persona, Gabriela García, y mis compañeros Ana Mariana López, María Ángel Nieto, Jovelis Pití, Federico Ríos y Ana Varela. La enfermedad del Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, comportamiento y habilidades sociales que afectan la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. En Estados Unidos, 5.8 millones de personas de 65 años o más viven con la enfermedad de Alzheimer. De ellas, el 85% tiene 75 años o más. De los que aproximadamente 50 millones de personas con demencia en todo el mundo, se estima que entre el 60 y 70% padecen de la enfermedad de Alzheimer. Los signos tempranos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad progresa, una persona con enfermedad de Alzheimer presentará un grave deterioro en la memoria y perderá la capacidad de llevar a cabo tareas cotidianas. Los medicamentos pueden mejorar temporalmente los síntomas y retardar su progreso, pero no hay ningún medicamento o tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer o que altere la evolución de la enfermedad en el cerebro. En las etapas avanzadas de la enfermedad, las complicaciones derivadas de la pérdida grave de la función cerebral provocan la muerte. Ahora yo les hablaré un poco sobre los síntomas. La pérdida de memoria es un síntoma clave de la enfermedad del Alzheimer. Los primeros signos incluyen dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad avanza, los problemas de memoria empeoran y se desarrollan otros síntomas. Los cambios que la enfermedad de Alzheimer produce en el cerebro generan problemas que van en aumento y que afectan la memoria. En la memoria, como sabemos, todo el mundo tiene algunas lagunas mentales ocasionales, pero la pérdida de la memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer persiste, empeora y afecta la capacidad para desempeñarse en el trabajo y en el hogar. Las personas con enfermedad de Alzheimer pueden exhibir algunas de las siguientes conductas. Pueden repetir afirmaciones, preguntas y una y otra vez. Pueden olvidarse de conversaciones, citas o eventos y no recordarlos después de ellos. También pueden olvidarse de los nombres familiares, objetos de uso cotidiano. También afectan el pensamiento y el razonamiento. La enfermedad de Alzheimer causa problemas para concentrarse y para pensar, en especial sobre conceptos abstractos como los números. Y por último, también afecta los cambios en la personalidad y en la conducta. Los cambios cerebrales que se producen en la enfermedad de Alzheimer pueden afectar el estado de ánimo y el comportamiento. Estos problemas pueden incluir depresión, apatía, aislamiento social, cambios de humor, cambios en los patrones de sueño, pérdida de la inhibición, delirios, como creer que te robaron. Del Alzheimer. Cada célula humana contiene las instrucciones que una célula necesita para hacer su trabajo. Estas instrucciones se componen de ADN, que está bien embalado en estructuras llamadas cromosomas. Cada cromosoma está compuesto por miles de segmentos llamados genes. La mayoría de las personas con Alzheimer tienen el tipo de inicio tardío de la enfermedad, en la que los síntomas se manifiestan cerca de los 65 años. Los investigadores no han encontrado un gen específico que cause directamente el tipo de inicio tardío de la enfermedad. Sin embargo, tener una forma del gen de la poliproteína E en el cromosoma 19 es un factor de riesgo genético que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. La ApoE aparece en varias formas de diferentes alelos. La ApoE2 es relativamente rara y puede proporcionar cierta protección contra la enfermedad. Si la enfermedad de Alzheimer se presenta en una persona con este alelo, generalmente se desarrolla más tarde de lo que se desarrollaría en una persona con el gen ApoE4. La ApoE4 aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer y se relaciona con la aparición de la enfermedad a una edad más temprana. Una persona tiene 0, 1 o 2 alelos de ApoE4. Tener más alelos ApoE4 aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer. La ApoE4 se denomina gen de factor de riesgo porque aumenta el riesgo de una persona de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, heredar un alelo ApoE4 no significa que la persona desarrollará definitivamente la enfermedad de Alzheimer. Algunas personas con el alelo ApoE4 nunca contraen la enfermedad y otras que desarrollan la enfermedad de Alzheimer no tienen ningún tipo de alelo ApoE4. ¿Qué produce en el cerebro el Alzheimer?
La enfermedad del Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar, y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. En la mayoría de las personas con esta enfermedad los síntomas aparecen por primera vez más tarde en la vida. Aunque los cálculos varían, los expertos sugieren que más de 6 millones de personas en los Estados Unidos, la mayoría de 65 o más años, pueden tener demencia causada por la enfermedad del Alzheimer. Actualmente la enfermedad del Alzheimer ocupa el 7º lugar entre las causas principales de la muerte en los Estados Unidos y es la causa más frecuente de la demencia en las personas mayores. La demencia es la pérdida del funcionamiento cognitivo, pensar, recordar y razonar, y de las habilidades de comportamiento hasta tal punto que interfiere en las actividades y la vida diaria. La gravedad varía y va desde la etapa más leve, cuando apenas comienza a afectar el funcionamiento desde la persona, hasta la etapa más grave, cuando la persona debe depender completamente de los demás para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Sabías que la enfermedad del Alzheimer lleva el nombre de Dr. Alois Alzheimer? En 1906, el Dr. Alzheimer notó cambios en el tejido cerebral de una mujer que había muerto de problemas de lenguaje y comportamientos imprescindibles. Después de su muerte, el doctor examinó su cerebro y encontró muchas agrupaciones anormales y conjuntos de fibras enredadas. Les voy a hablar de cómo puede comenzar el Alzheimer. El Alzheimer no es tan solo una enfermedad de edad avanzada. El Alzheimer de inicio más joven, también conocido como inicio temprano, afecta a personas menores de edad de 65 años. El inicio más joven es mucho menos frecuente y la prevalencia entre los más de 6 millones de estadounidenses es incierta. Muchas personas, como podemos ver aquí, su aparición de síntomas es de 30 a 60 años. Tienen familias, carreras, profesionales o incluso cuidadores cuando el Alzheimer hace su aparición. Se estima que el Alzheimer precoz representa el 5% de las personas afectadas, el 1% debido a causas genéticas y el otro 4%, como en la mayoría de casos del Alzheimer, por razones multifactoriales. Debido a la edad en que se manifiesta la enfermedad antes de los 65 años, es habitual que la persona afectada aún esté laboralmente activa, tal vez con hijos menores o adolescentes a su cargo, o con responsabilidades de cuidado de un progenitor a edad avanzada. A dificultades propias del inicio y la evolución de la enfermedad, en estos casos, por tanto, se añaden situaciones específicas que afectan el puesto de trabajo, la economía familiar y el cuidado de otros miembros de la familia. Ahora yo les voy a hablar sobre los tratamientos para el Alzheimer. En la actualidad, no existe ninguna cura para la enfermedad del Alzheimer. No obstante, existen algunos medicamentos que pueden retrasar sus síntomas durante algún tiempo, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. Algunos tratamientos ayudan a controlar la agitación, la depresión o los síntomas psicóticos, que son las alucinaciones o los delirios. Que estos pueden ocurrir cuando la enfermedad progresa. Consulte a un médico antes de tomar cualquiera de estos medicamentos. Los tratamientos comúnmente prescritos incluyen inhibidores de la colinesterasa, que son inhibidores de glumato, y la combinación de medicamentos y la intervención que es no médica. Inhibidores de la colinesterasa. Existen 4 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y de Medicamentos de los Estados Unidos. Se les conoce como inhibidores de la colinesterasa. Están diseñados especialmente para regular y controlar los síntomas del Alzheimer. Las personas que sufren esta enfermedad tienen bajos niveles de acetilcolina, un químico importante del cerebro que está involucrado en la comunicación de las neuronas.